Gracias, Señor Jesús. Hermanos, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga a todos en gran manera, grande y poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle palmas de alabanza al Señor. Vamos a levantarnos, a ponernos sobre nuestros pies y darle palmas de alabanza al que se las merece, al único digno de alabanza, al único digno de adoración, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. A ti sea la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Bien, hermano, vamos a orar para entrar en materia en esta hora de la noche. Gloria al nombre de Cristo. Pueden sentarse. Vamos a inclinar los rostros y a orar, colocar este mensaje delante de Dios. Padre eterno, te damos muchísimas gracias en esta hora de la noche, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por habernos traído hasta este día con vida y con bien hasta tu casa de oración, Señor. Hemos venido a escuchar tu bendita palabra, Señor. Queremos que nos hables a través de las Escrituras, a través del consejo de tu voz. Habla, oh Jehová, que tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna, Señor. Todavía hay unas ovejas de tu prado que oyen tu voz, Señor. Y aquí estamos, Señor, presto para que nos hables, Señor, para que nos señales el consejo de tu voz, para que nos instruyas a través de tu palabra, para que nos exhortes, nos corrijas, nos redargullas y nos guíes por el buen camino, Señor. Gracias por la verdad absoluta que hay en tu ley, en tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de los pecados, por la salvación y la vida eterna, Señor. Y gracias porque hasta este día tú has sido bueno para con nosotros. Tú nos has prolongado tus misericordias, tu gran amor. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos que nos hables a través de tu palabra. Quiero que unjas mi garganta. En el nombre de Jesús te pido que unjas mi voz. Te pido que unjas este mensaje. Y que la palabra que se predique en esta hora sea palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Que sea la palabra justa y necesaria para levantar y exaltar el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria es para ti, Cordero de Dios, Hijo de Dios. Bien, hermanos, vamos a empezar la enseñanza. Hoy hemos traído la quinta copa de la ira de Dios. Estamos todavía en el estudio de las 5 copas de la ira de Dios. Hoy corresponde al estudio de la quinta copa. Amén. La quinta copa de la ira de Dios. Gloria al nombre de Cristo. ¿Ok? Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. El reino del anticristo se oscurece. Eso corresponde al mensaje de la quinta copa de la ira de Dios. ¿Estamos? Amén. Apocalipsis capítulo 16, del 10 al 11. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a dar lectura a esta palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que hagamos, como dice la misma Escritura, lo hagamos en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo. Dice la Escritura: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí hay algo importante, mis hermanos. Cuando el quinto ángel, de parte de Dios, derrama sobre el trono de la bestia la quinta taza o la quinta copa de la ira de Dios, fíjese que lo derrame sobre Satanás, sobre la bestia y sobre su reino. Y cuando esto sucede, dice que para aquel entonces de la tribulación,
el reino de las tinieblas se va a cubrir de más tinieblas. Y los moradores de la tierra, los pecadores, los que nunca se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, para darle la gloria a Dios, dice que ellos mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Recordemos que para aquel entonces el microchip va a ser derramado sobre los moradores de la tierra, se va a explotar sobre todos los que reciban la marca de la bestia, y esto va a producir una purulenta úlcera, maligna y pestilente. Aparte de eso, leímos también en la cuarta copa que habrá un incremento de radiación solar, y que será tan fuerte que quemará a las personas con fuego. El sol va a quemar con fuego. Amén. La gente, mis hermanos, en tiempos de tribulación no se va a arrepentir para darle la gloria a Dios, que tiene potestad, poder y autoridad sobre todas estas plagas. No le van a dar la gloria a Dios. Más bien dice la Escritura que van a blasfemar contra el trono de Dios. Amén. Amén. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Dice el versículo 8, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos en el versículo 10 que sucede algo similar. El quinto ángel derrama su copa, pero es ahora sobre el trono de la bestia, que es la primera bestia, que es el anticristo. Amén. Y su reino se cubrió de tinieblas, es decir, su gobierno, lo que va a imperar en esos 3 años y medio, quizás los 7 años totales de la tribulación, va a ser maldad, va a ser incremento de la maldad. Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos dicen amén? Esto, mis hermanos, va a pasar para el tiempo de tribulación. La apostasía va a estar por doquier. La maldad va a ser pan de cada día. Amén. Amén. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, en Mateo capítulo 24, 12, el amor de muchos se enfriará. El pensamiento del hombre para los tiempos de tribulación va a ser como en los tiempos del Génesis. Será un pensamiento continuo, inclinado a la maldad, inclinado al mal. La gente no le va a dar gloria a Dios. Va como a devolverse un poco más a lo que fue los tiempos prediluvianos. Por eso Jesús dice, mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Jesús hace un paralelismo. En aquel tiempo la gente estaba olvidada de Dios. Cada día había violencia y maldad en los hombres. El pensamiento continuo del hombre en aquel tiempo, en los tiempos prediluvianos, era continuamente inclinado hacia el mal. Por eso Dios designó destruir. Él determinó destruir con un diluvio universal todo lo que tenía hálito de aliento, de vida en sus narices. Y así fue. Amén. Amén. El juicio caerá en la quinta copa sobre el trono de la bestia, pero también fíjese que va a afectar también a las personas que estaban atormentadas por esas úlceras, que nunca se arrepintieron para darle la gloria a Dios, no se arrepintieron de sus inmundicias, de sus idolatrías, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, ni de sus idolatrías, ni dejaron de adorar a los demonios, como dice Apocalipsis capítulo 9, 20. Amén. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír, ni pueden ver, ni pueden andar. Amén. Amén. ¿Qué nos dice esto? Que todas las religiones falsas babilónicas del mundo, para el tiempo de la tribulación, allí van a estar presentes. Amén. No se van a arrepentir ni los católicos, ni los hinduistas, ni los Hare Krishnas, ni ninguna secta. Así sean sectas cristianas como los testigos de Jehová, como los adventistas del séptimo día. Toda esta gente que dice que Cristo no viene, o que viene para el final de la tribulación, o que la segunda venida de Cristo va a ser, ahí va a haber un arrebatamiento también.
No, son cosas muy diferentes. Eso creen los adventistas. O que media tribulación será levantada la iglesia. No, Dios sacará a su pueblo antes de que vengan los juicios. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que se destape el primer sello, ya Dios habrá levantado a la iglesia y ya en el cielo habrá un cántico nuevo. Amén. Antes de que se destape el libro y los sellos, ya la iglesia estará en las moradas eternas, en Apocalipsis capítulo 5, alabando y dándole la gloria al que se las merece, al único que es digno de alabanza y el único que es digno de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Apunte la cita, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya los santos están allá en la Nueva Jerusalén. ¿Y quiénes cantaban en el versículo 9? Los santos, la iglesia. Y los santos cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua y de todo pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Obviamente a partir de ahí tienen que pasar 7 años, que va a ser el milenio, para poder cumplir esta profecía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mis hermanos, antes de que empiecen a destaparse los sellos, ya la iglesia estará adorando al que vive, adorando al Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero acá en la tierra, ay de los moradores de la tierra y del mar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, la iglesia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, y Jehová lo reprenda en esta noche, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, es decir, 7 años. Mientras en el cielo va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber cántico, acá en la tierra va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber blasfemias contra el Dios del cielo, que tiene poder sobre todas estas plagas. Amén. Gloria al nombre de Cristo. En esta quinta copa de la ira de Dios, el juicio se derramará sobre el trono de la bestia, el cual había sido establecido aquí en la tierra en una imitación arrogante del trono de Dios. Fíjese lo que dice Segunda de Tesalonicenses, gloria al nombre de Cristo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Cristo. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Amén. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ahí en el tercer templo judío, en el Beit Hamikdash, que significa el templo de Dios, el tercer templo judío, que el anticristo lo va a construir, sí, va a dar la orden para que sea construido en tiempos angustiosos, pero va a ser el templo de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 2, es templo de Dios. ¿Que este templo va a ser profanado? Sí, el anticristo va a cometer la abominación desoladora, se va a proclamar Dios en la tierra, lo que no pudo hacer su papá el diablo allá en el cielo. El anticristo, la primera bestia, el hijo de perdición, va a establecer su trono en la tierra.
Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Él de una forma arrogante y altiva va a pedir la adoración del mundo. Va a pedir primeramente que el pueblo de Israel lo adore a Él. Amén. Amén. Pero el pueblo de Israel nunca se postrará ante una imagen. Amén. Porque la Shemá dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y ellos tienen aquí como frontal en la mente lo que dice en Éxodo capítulo 20 y lo que nombra el Deuteronomio en cuestión o en relación a la idolatría. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está creado arriba en los cielos. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, María, Jesús, el Espíritu Santo. No te harás imagen de lo creado arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es abominación para Jehová Dios, la idolatría. Amén. Dice en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Dios abomina la idolatría. Deuteronomio capítulo 4 versículo 23. Deuteronomio capítulo 4 versículo 23 dice, guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen ninguna de alguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso es. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces un judío no va a adorar imagen. Por eso Jesús de antemano, según Mateo 24:15, cuando viene la abominación desoladora, dice que cuando veamos en Jerusalén, cuando vean en Jerusalén la abominación desoladora, el que esté en Judea huya a los montes y no vuelva atrás. Porque Mateo capítulo 24 vemos el cumplimiento de lo que dijo el profeta Daniel en Daniel 9:27. Mateo capítulo 24 versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? El anticristo sentado en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y edificando estatua para que el mundo lo adore. Amén. Que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La Biblia dice huid de la fornicación, pero también Dios los manda a huir de la idolatría. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El que esté en Judea huya a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Porque habrá entonces gran tribulación. O sea, cuando ocurra la abominación desoladora, la tribulación, que comprende tribulación y gran tribulación 7 años, o la semana 70, se partirá en Dios. Esa es la angustia de Jacob. A partir de ahí dejará de llamarse, cuando empiece la abominación desoladora, dejará de llamarse tribulación para llamarse gran tribulación. Y es cuando dice, porque entonces, antes no, habrá gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que son los judíos, porque la iglesia ya no estará para aquel tiempo. Aquellos días, por causa de ellos, serán acortados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será tanta la maldad, mis hermanos? ¿Será tanta la maldad, tanta la apostasía,
que la ira de Dios será derramada. Es que las tazas de la ira de Dios, las copas, son la mera ira de Dios derramada sobre el hombre rebelde que no quiso arrepentirse. Dios los entrega prácticamente a lo que ellos aman, las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta copa quinta, que es la copa de la ira de Dios, la quinta copa, el juicio es derramado sobre el trono de la bestia. El diablo se va a querer asemejar a Dios aquí en la tierra y va a pedir la adoración del mundo. Se va a levantar contra todo aquello que es digno de culto y de adoración, y se va a proclamar rey en la tierra. Y la gente va a decir lo que dice en Apocalipsis capítulo 13:4: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí no está hablando que los judíos van a adorar a la bestia. Los cristianos van a preferir, antes que recibir la marca o el microchip, ser decapitados, ser torturados, morir por la causa, morir por Cristo. Jesús dijo: el que muera por mí hallará la vida, mas el que la halle la perderá. Eso lo dijo Jesús. Amén. Gloria al nombre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 13:2 dice la Biblia que el dragón, que es Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda, entregará al anticristo, a la bestia, su poder, su trono, y le dará grande autoridad. Amén. Así que sobre este gobierno del anticristo en tiempos de tribulación, la ira de Dios va a ser derramada. Va a cubrirse de más tinieblas la tribulación. Es decir, va a haber más maldad, así como en Egipto. Era tanta la idolatría y tanta la maldad en Egipto que tinieblas descendían sobre Egipto. Y eran tinieblas densas de demonios, oscuridad, amalgamadas sobre las regiones celestes de Egipto y sobre las mismas personas ahí en la tierra. Tanto que los egipcios podían palparlas y estaban palpando los demonios, porque potestades, principados y gobernadores de las tinieblas habían descendido sobre Egipto. Lo mismo pasará en tiempos de tribulación. La maldad será importante, será grandísima. Esto va a ser impresionante. En Juan capítulo 3 versículo 19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí lo está diciendo Jesucristo. Y leámoslo desde el versículo 18. Juan capítulo 3 versículo 18 dice: y esta es la condenación. Amén. El verso 19, leámoslo desde el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, óigase bien, el que no cree, el ateo, el incrédulo, el que no cree en él, o el que no cree en el evangelio, el que no cree en Cristo, ya es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Verso 19, aquí quería llegar: y esta es la condenación. Y esta es la condenación. Son palabras de Jesús. Aquí está hablando Jesús mismo. Que la luz, que es Cristo, porque Él dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y está diciendo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si la gente amara la luz, vendría la luz. Pero la gente ama el pecado, la gente ama el chisme, ama la mentira, ama la fornicación. La gente ama el engaño, la fornicación, la idolatría. La gente ama el mundo y las cosas que están en el mundo. Y el que ama el mundo dice que el amor del Padre no puede estar en él, porque todas las cosas del mundo son del mundo. Amén. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida,
Son cosas que no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice aquí claramente que esta es la condenación, que Jesús, el Hijo de Dios, la luz, vino al mundo, y los hombres amaron más la luz, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Si la gente amara la luz, las iglesias de sana doctrina estuvieran abarrotadas de gente. Si la gente amara a Dios realmente, y amara la palabra, amara el evangelio, serían muchísimos los que se irían en el arrebatamiento. Amén. Y habría mucha gente en la iglesia preparándose para ese encuentro. Pero miren las iglesias. Las iglesias de sana doctrina por lo general son un poco vacías, porque en la iglesia de sana doctrina y senda antigua se habla lo que Dios quiere hablar, no lo que la gente quiere escuchar. La gente ama lo suyo. El mundo ama lo suyo, dice la Escritura. Bienaventurados si el mundo os aborrece. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Juan capítulo, recuerdo, 15, versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, a vosotros también os perseguirán. Si han ustedes guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La gente ama el mundo. Y ese es el premio que va a recibir la gente que ame las tinieblas, que ame la maldad. Más tinieblas y más juicios en tiempos de tribulación. La gente no se va a arrepentir. Antes va a blasfemar contra Dios que está en los cielos, que tiene potestad y poder y autoridad sobre todas estas plagas. No se van a arrepentir de sus hechicerías, de sus hurtos, de sus homicidios, de sus idolatrías. No van a dejar de adorar a los muñecos de palo, de estuco, de madera, de oro, de bronce, que no pueden andar, ni oír, ni ver. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En el versículo 10, el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrirá de tinieblas. El hombre prefiere las tinieblas más que la luz, así que esto es lo que consigue: que vengan más tinieblas sobre la humanidad. El hombre experimenta ahora la realidad del reino de Satanás. Si lo aman, esto es lo que van a esperar: la ausencia de todo bien, la maldad, la apostasía que imperará en aquellos tiempos, el incremento de la maldad como nunca se ha visto. Habiendo ellos rechazado la bondad de Dios, consiguen el mal que prefieren. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas. Comparemos con la novena plaga de Egipto en Éxodo capítulo 10, 22, cuando la oscuridad cubrió toda la tierra durante 3 días. La oscuridad representa la desintegración política del reino de la bestia, y también señala que el trono de Satanás, que compartía con la bestia, estaba en Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, 13, la capital provincial romana. Sugiere también la destrucción de la administración central del imperio, algo así como el caos de la guerra civil del año 68 al 69 después de Cristo, antes de la tercera diáspora, en la revuelta de los celotes. Al fin el impío e insolente desafío: ¿quién como la bestia? Eso es lo que van a decir ellos. ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, 4. Ellos van a adorar a la bestia y van a admirarla, van a decir: ¿quién como Satanás? ¿Quién como su hijo el anticristo? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pues aman las tinieblas, pues más tinieblas van a recibir. Este versículo de Apocalipsis capítulo 3, 4 es contestado
para siempre, y que en el tiempo de su gobierno político del anticristo en la tierra van a tener efectivamente tinieblas. Usando a la bestia, Satanás construye un vasto imperio, pero Dios no está ni será nunca superado. Ahora Dios hiere desde el cielo el reino de la bestia con oscuridad, puesto que ellos aman las tinieblas más que a la luz. Unas tinieblas físicas tan negras como la plaga egipcia caerán ahora sobre todos los seguidores de la bestia. Esta terrible oscuridad sugiere que la negrura y las tinieblas han de permanecer por todo el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. En Éxodo 10, 21, 23, Jehová le dice a Moisés: extiende ahora tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahí gocen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Esta densa oscuridad que vendrá para los tiempos de tribulación sobre los que moran sobre la tierra, hará que los hombres se muerdan la lengua con fuerza, en angustia. Este juicio parece realizarse simultáneamente con los efectos de otras plagas anteriores. Recordemos, los dolores y las úlceras de la primera copa quedan de manifiesto en forma más asombrosa por la oscuridad. Esto nos recuerda que la expresión mordían de dolor sus lenguas es la única de su clase en toda la Biblia. Es la única parte donde la Biblia dice mordían de dolor sus lenguas, para referirse a lo que van a ser los moradores de la tierra. Se van a sentir impotentes de defender a su líder político. Es la única, esta expresión, de su clase en toda la Biblia, e indica la más intensa y aguda agonía. Tal acción sugiere furia y enojo a causa de la frustración de sus esperanzas y del derrocamiento de su gobernante y de su reino. Inmediatamente quieren ellos vengarse, pero no pueden realizarlo. De allí su ira, su furia. Se mordían los labios y la lengua debido a su sufrimiento mental y su agonía física. Es interesante notar que la parte del cuerpo con la cual estos rebeldes pecaron contra el Dios del cielo, blasfemando contra Él, será el lugar donde ellos serán atormentados con terrible dolor y angustia. Blasfemaron el nombre del Dios del cielo, el que controla la luz y las tinieblas. Terribles expresiones brotaron de sus labios contra Dios y contra su nombre. Ahora estos blasfemos se muerden la lengua de dolor. Ni siquiera la acumulación de plagas, en lugar de una mera sucesión, logra producir un cambio en el corazón de los moradores de la tierra, porque como dice la Escritura, ellos no se arrepintieron de sus hechos, ni de las obras de sus manos, para darle la gloria a Dios. Su voluntad en aquel tiempo va a estar cauterizada, su conciencia y su voluntad va a estar cauterizada, su voluntad va a estar endurecida y su conciencia cauterizada. No se derramará ninguna lágrima de parte de ellos de arrepentimiento. Como han sido abandonados a sus malas acciones, golpes y juicios aún más fuertes deben descender de parte de Dios para quebrantar su soberbia y su voluntad altiva. Debe señalarse que esta copa de oscuridad no debe ser confundida con el oscurecimiento de los cuerpos celestes poco antes de la aparición de Cristo en su segunda venida, como lo describe Mateo capítulo 24, 29 al 31, cuando dice que inmediatamente después, esto va a ser la quinta copa durante la tribulación. Pero Mateo 24, 29 dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y es ahí cuando dice: entonces verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí cuando apartará a sus escogidos,
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Es ahí el momento de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene por los suyos, por Israel. ¿Cuántos dicen amén? Esos son los escogidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Cristo. Lo que vemos en esta quinta copa, mis hermanos, es una de las señales que el Señor mismo dio en su descripción del periodo de tribulación. Lucas 21, del 8 al 38, apunten la cita. Para el remanente fiel, la tierra, para ellos, tendrá abundancia de luz. Para los judíos, así como en Gosén. Para ellos, el lugar que dice Mateo capítulo 24 del 13 al 17 y que dice Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12 del 13 al 17, Mateo no, Apocalipsis, corrijo, busquemos la cita mejor. Es el lugar que Dios ha designado donde van a huir los judíos. Allí ellos van a tener luz. Todo el mundo será lleno de tinieblas en tiempos de tribulación. Pero los judíos, ahí en el lugar que Él ha determinado, en el lugar donde Él los va a sustentar por 1260 días, igual como en Gosén, ellos van a tener luz y van a ser salvos de los juicios. Amén. Versículo 6, 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Los ángeles van a estar sirviendo a Israel, van a estar alimentando a los judíos con maná del cielo. Esto va a ser hermoso, mis hermanos. Y el versículo 13 al 17 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, es decir, a Israel, que había dado a luz al hijo varón, al Mesías. Y se le dieron a la mujer alas, las dos alas como de la gran águila. Se le dieron a la mujer las alas como de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, que es el diablo, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, hablamos de un año. Y tiempos, 2 años, y la mitad, ahí van 3, súmelo, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, es decir, 1260 días, que corresponde a 42 meses o a 3 años y medio, que es el periodo final de la tribulación, llamado como gran tribulación. Dios va a sustentar a Israel allí, en medio del desierto. ¿Ok? Gloria al nombre de Cristo. Entonces, Dios va a sustentar a su pueblo. Así como en Gosén, en Éxodo 10:23, los judíos tuvieron allí luz en sus habitaciones. No les faltó ningún bien. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 16:10, volvemos a leer: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En este versículo se menciona el trono de la bestia, y esto nos aclara que la primera bestia que vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1, la bestia que sube del mar, la que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, y que en esos cuernos también tiene 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Amén. Esta es la primera bestia, la que sube de las aguas, amén, del mar, naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas. Aquí se menciona el trono de la bestia, y esto nos aclara que la primera bestia que vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis será un ser humano, el anticristo. Él representará un reino del cual él mismo será el gobernante mundial, será la autoridad suprema y máxima durante 7 años. Será el rey del mundo. Se nos dice: y su reino
Porque cuando aparece el anticristo en Apocalipsis capítulo 6:1, dice que va a tener diademas, ¿verdad? Va a ser coronado. Porque en Apocalipsis capítulo 13:2 dice que su papá el diablo, el dragón, le va a dar su trono, le va a dar poder y grande autoridad. Y dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, porque el mismo dragón, el mismo diablo, la serpiente antigua, lo va a coronar. Y dice, y va a salir venciendo para vencer. Y si leemos el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 13, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia, al anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el mundo entero va a adorar a la bestia. Por eso el reino de la bestia se va a cubrir de tinieblas, y los moradores de la tierra van a morder de dolor sus lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Se nos dice, cuando dice la expresión, y su reino se cubrió de tinieblas, estas serán unas tinieblas extrañas llamadas luz negra. El poder del sol aumenta, el calor será mayor, pero habrá menos luz. Encontramos una extraordinaria similitud con las tinieblas experimentadas en Egipto durante la 9ª plaga, en Éxodo 10, del 21 al 22, que mencionamos anteriormente. Los profetas del Antiguo Testamento comentaron en varias ocasiones juicios que vendrían sobre la tierra con oscuridad, aún en los tiempos de Israel. No podemos de pronto citarlos a todos, pero podemos citar unos cuantos. Vamos a citar 3. Por ejemplo, el profeta Isaías dice en Isaías capítulo 60, apunte la cita que esto es importante, en Isaías capítulo 60 versículo 2, dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué está hablando Isaías? Y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esto es una profecía para el tiempo final, porque nos habla de tinieblas, de tribulación, de la angustia de Jacob, pero también nos habla de que Israel va a experimentar la gloria de Dios, como dice Ageo capítulo 2 versículo 7. Ahí lo dice también. Y es allí cuando vendrá el deseado de las naciones, porque dice el Señor: haré estremecer los cielos, haré temblar la tierra. Amén. Veamos la idea que es importante, hermanos. Ageo 2.7. Le habla desde el 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Isaías dice algo similar: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti, Jerusalén, Israel, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Por qué? Porque llegará el deseado de las naciones. Segunda venida de Cristo. El profeta Joel también expresó en Joel capítulo 2 del 1 al 3, cuando dijo: tocad la trompeta en Sión, tocad la trompeta en Jerusalén, en Sión. ¿Cuántos dicen amén? Joel capítulo 2 del 1 al 3. Y dad alarma en mi santo monte. ¿Para qué la trompeta? Para convocar juicios, para dar la alarma. ¿Cuántos dicen amén? También todos los moradores de la tierra. Está hablando de los moradores de la tierra porque es una profecía para los tiempos finales, y habla de los moradores de la tierra, de las naciones gentiles. También dice: tocad la trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí que está cercano. Si esto lo dijeron hace como unos
300, 400 años antes de Cristo, y decían que el día de Jehová estaba cercano, porque para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esto fue hace como 2 días y medio. ¿Cuántos dicen amén? Y el diluvio fue hace como 4 días, según Dios. Hace 4319 años. Tremendo, ¿verdad? O sea que Cristo vino hace ¿cuánto? Hace como 2 días. ¿Qué corresponde? 2000 años. 2019 años hasta el día de hoy. Amén. Dice entonces, volvemos a leer: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, porque la quinta copa de la ira va a ser vertida sobre el trono de la bestia. Y aquí lo dice: día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y viene un pueblo contra Israel. Se van a unir, mis hermanos, todos los asiáticos, todos los chinos, los coreanos, los de Singapur, Corea del Norte, Corea del Sur, los malasios, junto con Rusia y juntamente con los árabes, va a venir toda esa coalición. Y esto es lo que nos introduce a la sexta copa de la ira de Dios. Cuando Dios va a secar el mismo río Éufrates para que los orientales por ahí vengan a la batalla del Armagedón, al lugar que Dios ha determinado y ha preparado. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, para que ahí venga el deseado de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Cristo. Los profetas Nahum y Amós también nos hablaron al respecto. El profeta Sofonías también mencionaron acerca de este juicio. Amén. El apóstol Juan sencillamente nos está diciendo: aquí en el periodo de la gran tribulación será donde las profecías de hace muchos siglos atrás cumplirán el propósito de Dios y el programa que Dios se ha fijado. Sofonías capítulo 1 versículo 14 también lo dice. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia, tribulación y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y dice el versículo 17: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Tremendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo también confirmó esto mismo, y que está consignado en el Evangelio de Marcos capítulo 13 versículo 24. Jesús dijo que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecería y la luna ya no daría su resplandor, y las potencias de los cielos serían conmovidas. También lo dijo en Mateo 24 verso 29 al 31, y también lo dijo en Lucas capítulo 21. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 10 de Apocalipsis 16 dice: y mordían de dolor sus lenguas. Versículo 11 dice: y blasfemaron. ¿Quiénes? Los moradores de la tierra van a blasfemar contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.
Los efectos de las primeras plagas estaban todavía sobre ellos. Por segunda vez, como en la cuarta copa, los moradores de la tierra maldicen a Dios. Esto está nuevamente en contraste con los santos, para quienes ya no habrá dolor, según Apocalipsis 21:4. Ya no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá ni luz, porque la gloria del Todopoderoso lo ilumina todo. ¿Cuántos dicen amén? Compare ahora todo esto con la agonía causada por las heridas de las langostas de la quinta trompeta de Apocalipsis capítulo 9:5. Si comparamos también el quinto sello, la quinta trompeta y la quinta copa, encontramos aflicción sobre los moradores de la tierra, sobre los que se rehúsan a arrepentirse, los que nunca aceptaron el mensaje de salvación cuando la iglesia estuvo presente en la tierra, los que prefirieron su religión y sus tradiciones antes que la palabra de Dios, los que rechazaron una y otra vez el evangelio, a quienes Dios les tiró el salvavidas en muchas oportunidades y dijeron: no tengo tiempo para Dios, estoy tan ocupado en mi trabajo, en el estudio, los domingos tengo que llevar al parque al niño, a la niña, tengo que ir a paseo con mi familia porque es el tiempo de descanso. No hay tiempo para Dios. Ellos van a morder de dolor sus lenguas, porque en tiempos de tribulación, si era un buen padre, su conciencia se le va a cauterizar. Si las madres van a cocer a sus hijos y los van a comer vivos, si eso van a ser las piadosas, como dicen en Deuteronomio 28, versos 51 al 57, por eso no lo buscan. Mis hermanos, la maldad va a ser impresionante, tal cual como en los días de Noé. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en los tiempos prediluvianos, el pensamiento continuo del corazón del hombre, del morador de la tierra, antes del diluvio, era continuamente inclinado hacia el mal. Esto volverá para los tiempos de tribulación y aún peor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el quinto sello, la aflicción es para los que se quedaron luego del arrebatamiento de la iglesia. Entraron a la tribulación, pero eran parte de la iglesia, solamente fueron dejados atrás por tibios, por mundanos, porque estaban en la iglesia y no tuvieron la berraquera, la valentía de salir de esas iglesias, por las amistades, por el club. Prefirieron quedarse ahí escuchando un sermón de éxito y prosperidad, pero no escucharon palabra de profecía bíblica, porque el pastor nunca les habló de juicios, nunca le habló de santidad, porque su pastor siempre los temas los enfocó en temas familiares, que no está mal, está bien, pero no es el tema tanto para estos tiempos. Hay que hablar de la familia, sí, pero ¿qué tal aquí hablando de la familia y llegue la trompeta final y toda la familia se quede? Hay que hablar de la palabra. Hablar, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos finales, peligrosos, y que tenemos que prepararnos, o mejor dicho, estar ya preparados para la trompeta final. ¿Cuántos dicen amén? Así que el quinto ángel que destapará el quinto sello, esto provocará también aflicción para los que se queden luego del arrebatamiento. Estos van a ser muertos, van a ser decapitados. Y en la quinta trompeta, las langostas atormentarán a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. O sea, los 144,000 sellados serán los únicos que no van a recibir persecución. Y en la quinta copa de la ira vemos la agonía de los moradores de la tierra, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen porque se habían dejado marcar para ser buenos ciudadanos. Aparte de la úlcera que les saldrá porque el microchip se le va a explotar en vida y se van a podrir en vida, aparte de eso, que habla la primera copa, la cuarta copa de la ira nos habla de que el sol calentará tan fuerte que será como si lloviera fuego del cielo y les quemará la piel.
les provocará dolorosas úlceras y blasfemarán contra el Dios del cielo. Tremendo. Versículo 11 dice: y no se arrepintieron de sus obras. La acusación contra el hombre es que a pesar de estas copas todavía rehúsan arrepentirse. Veamos la cuarta copa del versículo 9. Como Faraón fueron endurecidos más allá del arrepentimiento. El comentario de Pablo en Romanos capítulo 9, 17, 18 es muy instructivo y alusivo a lo que estamos predicando. Faraón, dice en Romanos capítulo 9, 17, dice que fue levantado para que Dios pudiera demostrar su poder y para que su nombre fuera proclamado sobre toda la tierra. Por eso el corazón de Faraón se endurecía. ¿Pero para qué hacen endurecer el corazón de los moradores de la tierra? Para hacer leña para el fuego. Porque no se van a arrepentir, ni se van a volver de sus malos caminos. Por eso Apocalipsis capítulo 13, 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque son tiempos peligrosos los que vienen. O si uno mira por ahí los testigos de Jehová predicando de puerta en puerta, engañando y hablando de otro evangelio, hablando de otro Cristo, y tanta religión por ahí. Otros por ahí enseñando que tenemos que abrazar la ley. El que abraza la ley cae bajo maldición y se desliga de la gracia de Dios. Hay que amar a Cristo y seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, la iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, para que él a su vez, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia, el pueblo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Pero cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea quitado de en medio, ahí sí el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga lo que dice aquí: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios no quiere que nadie perezca, hermanos, pero sí Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Estamos todavía en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia terminará cuando suene la trompeta, que será la señal y orden para levantar a la iglesia. Ahí empieza la semana 70, termina la semana 69 y da paso a la semana 70, que es la angustia de Jacob, y no tiene reversa atrás. En la semana 69, desde que Jesús dijo sus últimas palabras: consumado es, se abrió la puerta en el cielo, y lleva esa puerta abierta 2019 años para que el pecador se arrepienta y venga a Cristo. Entre por la puerta que es Cristo y aborde el arca de la salvación que es Cristo, porque la puerta aún sigue abierta. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque en cambio angosto y corto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La gente no va a recibir el amor de Dios para ser salvos. La gente preferirá amar más el mundo, amar más las tinieblas, porque sus obras son malas. Por eso
Dios en aquellos tiempos les va a enviar a los moradores de la tierra un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, todos los que no creyeron a esta verdad escrita y a esta verdad predicada. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mateo 24:15 dice, ya para ir terminando: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Daniel capítulo 8 versículo 11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién va a hacer esto? La bestia, el anticristo. Y por él, por el anticristo, fue quitado el continuo sacrificio. Amén. O sea, el tamid, ese es el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por fuera, porque él va a profanar, él va a cometer la abominación desoladora, que habla Daniel 9:27, que habla Mateo capítulo 24 versículo 15, que habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 4 en adelante, o del 3 en adelante. La abominación desoladora, el anticristo haciéndose pasar por Dios en la tierra. Daniel 9:27 dice: por otra semana el anticristo confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de esto, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado será la ira de Dios. Tinieblas cubrirán el reino del anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Daniel 11:30-31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, es decir, el templo, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Tremendo. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a leopardo, Alemania, y sus pies eran como de oso, Rusia, y su cabeza como boca de león, y su boca, como boca de león, Inglaterra. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La obra maestra de Satanás es herida ahora en el centro de su base de su poder. La bestia, como una persona real, está condenada por ser el instrumento de Satanás, y es evidente que los súbditos de este falso reino y también su cuerpo ejecutivo sentirán el impacto de la venganza divina. El trono de la bestia es Babilonia, construida sobre la ribera del río Éufrates. La antigua capital de Satanás es la tierra del Sinar, donde será puesta la maldad sobre su base para el final de los tiempos. Veamos Jeremías capítulo 1, 13-14. Jeremías 1, 13-14. Esto es una profecía contundente de cómo la maldad saldrá del Medio Oriente y se esparcirá sobre todas las naciones. Nos habla del Sinar. El Sinar es la antigua Irak. Amén. Como leímos ahora. Dice versículo 13 de Jeremías capítulo 1: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está en el norte. Esa olla que hierve es lo que está pasando en estos momentos en el Medio Oriente, de cómo todas las naciones del norte se están levantando en contra de Israel y quieren, a como sea lugar, desaparecer a Israel del mapa. Me dijo Jehová: del norte, es decir, de Siria, se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Apunten Isaías 41, 10, 12, Salmo 83, Amós 1, Ezequiel. Lean en su casa todo el capítulo 38 y 39, que nos habla
de la guerra de Gog y Magog, y Apocalipsis capítulo 16 del 12 al 17. Amén. Así que de la tierra del Sinar, el antiguo Irak, es donde saldrá la maldad y se esparcirá por todo el mundo. Y de hecho está pasando en estos tiempos con el terrorismo. Por eso Jesús en Lucas 21 dijo que habrá terror, grandes terremotos, habrán señales en los cielos y habrá terror. Apunten la cita, Lucas capítulo 21, versículo 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, también habrán hambres y pestilencias. Subraya esto, por favor. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Y ha venido persecución sobre la iglesia también en estos tiempos. Un odio sobre la iglesia evangélica. Un odio sobre los judíos impresionante. Y Jesús dice en el versículo 12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto va a ser impresionante. El final del versículo 10 de Apocalipsis 16 dice: y mordían de dolor sus lenguas. Lamentablemente la intensidad del sufrimiento y del terror que estas copas de la ira causarán no lograrán que las personas que vivan en aquel tiempo busquen a Dios y se arrepientan. Aquí hay dos realidades que debemos de señalar. Dios es justo, primera, al derramar las copas de la ira. Debemos recordar esto: Jesucristo es justo juez. Él es el encargado de impartir el castigo. Número 2, el ser humano, sin embargo, no llega al arrepentimiento por el sufrimiento. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Romanos capítulo 2 del 3 al 5. Romanos capítulo 2 del 3 al 5. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tremendo este versículo, ¿verdad? Aquí tenemos, mis hermanos, un justo juicio de Dios, pero el hombre continúa endurecido. Su corazón y su conciencia están cauterizados y se niega rotundamente a arrepentirse. En tiempos de tribulación el corazón de los hombres se endurecerá tanto, mis hermanos, que la maldad y la apostasía en el mundo entero serán pan de cada día. Se verá un incremento alarmante del pecado y la soberbia ante Dios, quien tiene todo el poder sobre todas estas plagas. En el caso de las trompetas, el sexto ángel desata su última guerra mundial y mueren mucha gente por las plagas, por las pestes, y ni aún así se arrepienten. Apocalipsis capítulo 9, 20-21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tremendo esto, ¿verdad, hermanos?
Vamos a dejarlo hasta allí para que la otra semana demos paso a la sexta copa de la ira de Dios y vamos a hablar un poco acerca de la batalla del Armagedón y cómo ya desde estos tiempos el río Éufrates, que es uno de los ríos más importantes del Medio Oriente juntamente con el Tigris, está prácticamente seco. Y hay profecías que nos hablan acerca de esto. En Isaías capítulo 11:15, que dice que la lengua del mar de Egipto se secará. Pero dejemos para otra semana. Amén. Padre bendito, te damos muchísimas gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por los que hoy día pudieron venir. Por los que no han podido venir, Señor, bendícelos igualmente. Y recordamos, Señor, lo que dice tu palabra, no dejando de congregarnos. Damos gloria a ti, Señor, por los medios, por internet, por el Facebook, por el YouTube. Pero tú dijiste de antemano, antes de que apareciera el Facebook o el YouTube, dijiste no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, entre tanto que aquel día se acerca. Y aquel día bien sabemos todos por las Escrituras que es tu manifestación gloriosa en los cielos. Cuando tú vengas a recoger a tu amada iglesia, Señor, te pedimos que nos tengas por digno de tu llamamiento santo y de poder velar cada día y orar, aguardando y esperando la esperanza bienaventurada de que tú pronto recogerás a un pueblo santo, a una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ayúdanos a ser tenidos por dignos de ti, con las vestiduras blancas, emblanquecidas en la sangre del Cordero, con nuestras vestiduras sin mancha, sin arruga, sin contaminación. ¿Quién subirá al monte de Dios? Dice tu palabra en el Salmo 24, el limpio de manos y de puro corazón, Señor. En nuestro corazón, Señor, cada día enséñanos, bendito Dios, a guardar tus dichos, a guardar tu palabra bendita, para no pecar contra ti, Señor. Encamínanos cada día en tu verdad. No permitas que nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha. Y ayúdanos siempre a tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Dale palmas de alabanza al que vive. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Señor Jesús.